El Papa y Fiducia Supplicans. Este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, basado en la enseñanza del Papa Francisco, ha suscitado cierta controversia e incluso confusión dentro de algunos sectores de la Iglesia. Aquí veremos un cierto análisis, sobre todo del aspecto que más problema ha causado, y esto es el que hay personas que piensan que al permitir la bendición de parejas en estado irregular o de parejas del mismo sexo, se está bendiciendo el pecado. El documento se llama Fiducia Supplicans, que significa suplicando confianza. El tema de fondo es la confianza en la infinita misericordia de Dios. Y el tema que desarrolla el documento, como lo dice el subtítulo, es sobre el sentido pastoral de las bendiciones, que son un auxilio para suscitar la confianza en todos los necesitados, en los que están alejados de la Iglesia o tienen una situación irregular, para que la Iglesia guíe a todos al camino de Dios. En este documento la Iglesia contribuye al tema de las bendiciones pastorales. Explica que hay diferentes tipos de bendiciones y entre ellas hay que diferenciar entre bendiciones litúrgicas que tienen condiciones precisas para recibirlas, como las que se dan, por ejemplo, en los sacramentos, de las que serían las bendiciones pastorales que se dan en un marco de la piedad popular, que no requieren las mismas condiciones que las litúrgicas. Sin embargo, esta diferencia no ha causado mucho problema. La controversia ha estado en el hecho de que cierto sector de la Iglesia percibe que al dar una bendición pastoral a una pareja irregular o del mismo sexo se bendice el pecado. Incluso aunque el documento lo aclare, este sector piensa que al bendecir a las parejas por el simple hecho de ser una pareja de este tipo, se está bendiciendo y convalidando su estado, deduciendo de esto que se pretende cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio o sobre la moral sexual. Sin embargo, el documento aclara varias veces que no es así. Incluso lo hace desde la introducción donde dice, se abren comillas, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. Se cierran comillas. En esta misma introducción, refiriéndose al contexto de las bendiciones pastorales, aclara el documento y se abren comillas. Y es precisamente en este contexto en el que se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Se cierran comillas. En el numeral 4 de la declaración se vuelve a insistir en que se eviten ritos y oraciones que puedan crear confusión e identificar estas uniones irregulares con el matrimonio. En el numeral 12 se dice que no se pueden pedir para estas bendiciones que entran en el marco de la piedad popular las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Y en el numeral 31, asimismo dice, se abren comillas, en el horizonte aquí delineado se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Se cierran comillas. Y en este mismo párrafo continúa diciendo el documento respecto a los que reciben este tipo de bendición que, se abren comillas, no pretenden la legitimidad de su propio estatus, sino que ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su Espíritu
que la teología clásica llama gracias actuales, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Se cierran comillas. Y en el numeral 40 dice, se abren comillas, no se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que se vivan con mayor fidelidad los valores del Evangelio. Se cierran comillas. Como se observa, es claro que el documento explica que estas bendiciones no bendicen el pecado. No se convalida ningún estatus contrario a la doctrina católica. Pero aún así, hay personas que no ven la diferencia entre la bendición a una pareja irregular o del mismo sexo y bendecir el pecado y o convalidar el estatus de la pareja. El problema está en que se puede estar confundiendo pareja con relación y con pecado. Pero son tres cosas distintas. Haremos un pequeño análisis que puede ayudar a disolver la confusión. ¿Qué es una pareja? Pareja es una palabra que viene del latín par o paris, cuyo significado es igual. Por tanto, el sentido es conjunto de dos realidades. Ahora, ¿qué es relación? Relación también es una palabra que viene del latín, cuyo significado es acción y efecto de llevar algo otra vez. Por tanto, el sentido es conexión, correspondencia de algo con otra cosa. Y pecado es, lo dice el catecismo en el número 431, se abren comillas, el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, se cierran comillas. Vemos, por tanto, que son tres cosas distintas. Ahora, como una imagen dice más que 1000 palabras, entonces veremos unos gráficos que pueden ayudar. Entonces tenemos que pareja es conjunto de dos realidades, como por ejemplo dos perros, o dos manzanas, o un lápiz y un pájaro, o dos personas, etc. Y estas dos realidades pueden tener una cierta relación entre sí. Ahora supongamos que estas dos realidades son dos personas, persona A y persona B. Y entre ellas hay una relación entre sí. Ahora, ¿de qué está hecha una relación entre dos personas? Pues de acciones entre ellas, de muchas acciones o actos entre ellas. También podría existir una relación de otro tipo, como por ejemplo genética, como la que existe entre padre e hijo, por ejemplo, al margen de las acciones entre ellos. Pero son las acciones voluntarias entre dos personas lo que nos interesa para analizar este documento, ya que es lo que puede tener una calificación moral. Ahora supongamos que estas dos personas son amigos. ¿Cuáles podrían ser sus acciones? Podrían ser, por ejemplo, dialogan temas constructivos, se apoyan en sus trabajos, se mienten a veces, y la persona A veces es hiriente con la persona B, etc., como se ve en la imagen. Estas diversas acciones que forman su relación, no todas son buenas, sino unas buenas y otras malas. Veamos, dialogan temas constructivos y se apoyan en sus trabajos, son buenas. Pero se mienten a veces y la persona A veces es hiriente con la persona B, son malas. Pongamos en el gráfico las buenas en amarillo y las malas en rojo. Ahora, si esta pareja de amigos pide una bendición, ¿qué es lo que se bendice? Se bendice lo que dice el documento precisamente en el numeral 31 antes citado. Se abren comillas. Todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones se ha investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Se cierran comillas. Es decir, la bendición va hacia todo esto y lo primero que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas son sus respectivas personas. Ya que como dice el capítulo 1 del Génesis, los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser personal. Por tanto, ha hecho a los seres humanos como personas. Por tanto, ser persona tiene un gran valor en la existencia de los seres. Es algo muy bueno ser persona. De aquí viene lo que se llama dignidad de la persona.
De hecho, el documento tiene un enfoque bastante personalista. Es interesante que la palabra persona o personas se nombra más que la palabra pareja o parejas. Bueno, entonces son la persona A y la persona B las primeras bendecidas. Ponemos la B de bendición en el gráfico para indicarlo. ¿Y qué más hay en esta pareja que sea, como dice el documento, verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones? Pues que dialogan temas constructivos y se apoyan en sus trabajos. Por tanto, esto también queda bendecido. Y ponemos la B sobre estas acciones. Todo esto queda bendecido para que, como dice el documento, cito textualmente y abro comillas, sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Cierro comillas. Obviamente, en nuestro ejemplo, no se bendice lo que está en rojo, que es se mienten a veces, y la persona A veces es hiriente con la persona B. ¿Qué expresan estas formas de bendición? El numeral 31 antes citado lo explica textualmente. Dice, abro comillas, estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de su espíritu, que la teología clásica llama gracias actuales. Cierro comillas. Las gracias actuales no son la gracia habitual o la gracia santificante. Es importante diferenciar entre las gracias actuales y la gracia que nos dan los sacramentos. Las gracias actuales se dan incluso a personas que no están en gracia de Dios, que se han alejado de la iglesia, y que son gracias precisamente para que la persona se acerque a Dios y a la iglesia. Son gracias que buscan su conversión. Esta gracia actual, como se ve, es la que se pide en esta bendición pastoral que se enmarca en la piedad popular. Las gracias actuales también las puede recibir algún convertido y en gracia de Dios para ser auxiliado en sus deberes o misiones específicas. Esta última cita también dice que estas bendiciones expresan una súplica a Dios, ¿no? Esta última cita del documento. Precisamente el documento se llama suplicando confianza. Y es la confianza una actitud muy importante en nuestra relación con Dios. Actitud que debiera convertirse en virtud. Precisamente en el documento, en el numeral 22, dice, abro comillas, como nos enseña Santa Teresa del Niño Jesús, más allá de esta confianza, no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Cierro comillas. En el diario de Santa Faustina, Jesús le habla a ella de la confianza muchas veces, haciéndole ver su importancia en la relación que tenemos con Dios. Algunos textos son los siguientes. En el número 50 de su diario dice Jesús, se abren comillas, la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Se cierran comillas. Y en el numeral 324 se dice, abro comillas, me agrada mucho tu confianza. Se cierran comillas. En el número 453, se abren comillas, dice, el alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y en la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Se cierran comillas. En el número 1076 dice, se abren comillas, los pecados de desconfianza son los que me hieren más penosamente. Se cierran comillas. Y en el numeral 1059 dice, se abren comillas, deseo la confianza de mis criaturas, se cierran comillas. Y en el numeral 486 de este diario hay un diálogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada. Y entre otras cosas dice Jesús, se abren comillas, has de saber, oh alma, que todos tus pecados no han herido tan dolorosamente mi corazón como tu actual desconfianza. Se cierran comillas. También en el diario se narra que una hermana del convento de edad avanzada le pidió a Faustina que le consultara a Jesús ciertas dudas que tenía. Y Santa Faustina, durante una bendición, escuchó estas palabras. Es en el número 628. Se abren comillas. Dile que su desconfianza hiere más mi corazón que los pecados que cometió. Se cierran comillas. Entendemos, por tanto, por qué esta declaración de fiducia supplicans
habla de la confianza desde su mismo título. Pues bien, volvamos a nuestro ejemplo de la pareja de amigos. Vemos que se bendice a las personas involucradas en la relación y las acciones verdaderas y buenas. Ahora, ¿para qué se bendice de esta manera? En el mismo numeral 31 antes citado también lo explica textualmente. Se abren comillas. Para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Se cierran comillas. Esto significaría que la bendición es una gracia actual que se pide a Dios para que la relación humana madure y así se eliminen las acciones malas en color rojo. De esta manera se eliminan como se ve en el gráfico. Y también para que las personas crezcan en fidelidad al mensaje evangélico, lo cual estas acciones malas podrían sustituirse por otras buenas, como por ejemplo, A es respetuosa con B y son honestos en su comunicación. Y esto también quedaría bendecido. También ponemos la B. La realidad es que no podemos ser buenos y mejorar sin los auxilios de Dios. El mismo ejemplo lo podríamos hacer con una pareja del mismo sexo o irregular. Veamos. ¿Qué acciones hacen su relación? Podría ser también que dialogan temas constructivos, se apoyan en sus trabajos, se mienten a veces y podríamos agregar relaciones sexuales fuera del matrimonio o en su caso también contra natura. Y las ponemos en el gráfico. Vemos también que hay acciones buenas y malas. Las buenas están en amarillo y las malas en rojo, como se ve en el gráfico. Ahora, ¿qué es lo que se bendice? Igualmente a las personas y las acciones que están en amarillo. Ahí ponemos la B. Por tanto, la bendición expresa la súplica a Dios para que derrame gracias actuales y la relación humana pueda madurar y crecer en la fidelidad al Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino, como dice el documento en el tan citado numeral 31. Y de esta manera se realiza en el tiempo este proceso de conversión que Dios quiere hacer en cada persona a través de los auxilios que Él mismo da por la intercesión y mediación de su iglesia. Así esta pareja del ejemplo puede eliminar sus acciones malas e irlas sustituyendo por buenas, como por ejemplo, son honestos en su comunicación y viven la castidad. Igualmente también serían bendecidas como ponemos la B, ¿no? En el gráfico. Y esto así ha pasado en la historia en el camino espiritual. Podemos ver procesos como los de San Agustín, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís y otros semejantes, en los que se va de una situación alejada de la iglesia y de acciones no ordenadas a la voluntad de Dios, a un crecimiento y perfección que los lleva a la santidad. Pero nada de esto pasa sin los auxilios de Dios y la mediación de la iglesia. Como se mencionaba, el documento es personalista, es decir, valora la dignidad de la persona. La iglesia nos ha enseñado desde siglos, como se ha mencionado en el primer capítulo del Génesis, que este valor viene de ser imágenes de Dios. Este valor de ser personas la tiene incluso cualquier persona, independientemente de su estatura, peso, color de piel, salud, etc. Incluso independientemente de su pecado. Su peso, su piel, su salud, sus acciones sean buenas o malas, pertenecen a realidades que están en la persona, pero no son la persona misma. La persona misma es lo que podríamos llamar sustancia, que es la imagen de Dios. Y sus acciones existen en ella. A esto se le ha llamado accidentes de la persona. Por eso, si se nos habla de una pareja irregular o una pareja del mismo sexo, lo primero que está es el conjunto de dos personas, imágenes de Dios. Sus acciones siguen después. El documento hace énfasis en esta enseñanza de siglos de la Iglesia sobre el valor y dignidad de la persona a imagen de Dios.
Y es lo que Dios ama en nosotros de manera incondicional. Así lo expresa en el numeral 27, el documento, abro comillas. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Cierran comillas. Y el Papa Francisco, en una audiencia donde toca el tema precisamente de la bendición, dice, es una audiencia general del 2 de diciembre del 2020, abro comillas. No hay pecado que pueda cancelar completamente la imagen de Cristo presente en cada uno de nosotros. Ningún pecado puede cancelar esa imagen que Dios nos ha dado a nosotros, la imagen de Cristo. Puede desfigurarla, pero no puede quitarla de la misericordia de Dios. Se cierran comillas. Por eso, las bendiciones que propone este documento del dicasterio son sobre todo dirigidas a la persona, porque a fin de cuentas, lo que sustenta las acciones de una relación humana son las personas que componen esa relación. Si quitamos a las personas, no hay relación, no hay acciones entre ellas. E incluso las acciones de las personas empiezan y terminan en las personas. No solamente porque una acción de la persona A se dirija y termine en la persona B, sino que nuestras mismas acciones originadas en nosotros quedan de alguna manera en nosotros, aunque vayan dirigidas a otras personas. Por ejemplo, Karol Wojtyla, el que fue el Papa San Juan Pablo II, dijo en una de sus obras, Persona y Acción, ¿no? Abro comillas, dice, somos testigos de esta objetivación en la moral, donde mediante la acción moralmente buena, el hombre como persona se hace moralmente bueno, y mediante la acción moralmente mala se hace moralmente malo. Se cierran comillas. Es decir, las acciones que decidimos hacer nos van construyendo y además de originarlas nosotros, quedan en nosotros y nos hacen buenos o malos según la acción. Actos de los que daremos cuenta a Dios en su aspecto moral. De aquí la siguiente cita en la misma obra. Abro comillas. El que la acción permanezca en la persona mediante su valor moral tiene su fuente y su fundamento en la conciencia moral. Se cierran comillas. Y esta otra, ¿no? Abro comillas, la actividad del hombre se detiene de alguna manera en la persona y permanece en ella. Se cierran comillas. Vemos cómo moralmente la acción, los actos permanecen en la persona. Por eso el enfoque de estas bendiciones pastorales es hacia las personas y sus actos buenos que originan y permanecen en las personas. Es decir, como dice el documento del Discaterio en el número 31, bendecir lo bueno y válido en sus vidas, pero también librar a las personas de sus imperfecciones y fragilidades, es decir, de sus acciones, actitudes o hábitos malos, para que maduren y crezcan en la fidelidad al Evangelio. Por eso el documento, en coherencia con esto, dice en el numeral 25, respecto a esta bendición pastoral. Abro comillas, por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. Se cierran comillas. Y vemos el carácter personalista del documento que dice cuando las personas invocan una bendición, donde la bendición es fundamentalmente para las personas. Y esto también se expresa en otros numerales como en el 26, el 27, el 30, el 33, el 34 y el 36, por ejemplo. Esto que se nos dice en este documento es lo que el Espíritu Santo que guía a la Iglesia nos quiere decir a través del Papa y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El documento nos lleva a tomar conciencia de nuestra esencia como Iglesia, de su misión. Precisamente el Catecismo en el número 849 dice, abro comillas, el mandato misionero, la Iglesia enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. Se cierran comillas. Sí, la Iglesia está para salvar. Y por ello, dice en el número 848, también el Catecismo, abro comillas, la Iglesia tiene la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Se cierran comillas.
Entonces, la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene aquí en la tierra la misión de representar a Jesús en la misión de salvación de todas las personas. Tenemos que seguir en el mundo la actividad de Jesús, que dijo en Lucas capítulo 5. No son los sanos que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra de Dios. Y en Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Y no podemos olvidar también la parábola del Hijo Pródigo del capítulo 15 de Lucas, en donde se manifiesta la misericordia del Padre, pero también la confianza del Hijo que se acerca al Padre a pesar de su pecado para reconciliarse. Evitemos ser como el Hijo mayor, sino ser más bien misericordiosos como el Padre y generar esa confianza en nosotros y en los demás. No importa la situación de pecado. Así como Jesús vino a buscar a la oveja perdida, también ahora a la iglesia le toca buscarla y llevar esta oveja al camino de la salvación y hacerlo con amor, como Jesús lo hizo. El documento no enseña en ningún momento desvirtuar la doctrina de siempre de la iglesia sobre el matrimonio o la moral sexual, sino generar esta confianza en el pecador para que se acerque a la iglesia y Dios haga su proceso en él. Por eso se resalta el título de la declaración, que es suplicando confianza. Así, en el numeral 33 del documento se dice, abro comillas, la bendición ofrece a las personas un medio para acrecentar su confianza en Dios. Se cierran comillas. La iglesia debe acoger con amor al pecador, como se nos enseña la parábola del Hijo Pródigo, precisamente en el versículo 20 de este capítulo 15 de Lucas, que dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Palabra de Dios. En este momento, el Hijo todavía no expresa el arrepentimiento del Padre, ya que esto ocurre en el siguiente versículo 21. Vemos, por tanto, en este versículo 20, el amor incondicional del Padre, que se enfoca principalmente a la persona del Hijo, para darle su amor salvador y encuentre su purificación y crecimiento en la virtud. Con lo cual, en esta parábola nos deja Jesús ejemplo de cómo tiene que ser la iglesia. Una madre que acoge a todos los pecadores para llevarlos con amor al camino de la salvación. Y todos somos pecadores. Entonces, toda la humanidad necesita salvación. Pero esta salvación nos viene de Dios, de su poder, de sus gracias, de sus auxilios. No podemos salvarnos a nosotros mismos y con solo las fuerzas humanas. Toda conversión personal o de los demás es una gracia que viene del cielo, que hay que implorar. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Palabra de Dios. Y la bendición, en todas sus variantes, es una oración. Es un bien decir, que acerca el cielo a nuestras vidas. Por eso, para que los seres humanos en la iglesia puedan continuar la misión de Cristo en la tierra, se requieren auxilios del cielo, porque humanamente no podemos. Precisamente en la carta a los Efesios, en este capítulo 6, a partir del versículo 10, se nos habla de que estamos en una lucha contra nuestra humanidad caída, pero no solamente contra ella, sino con el mundo de las tinieblas que no quiere la salvación de las almas, sino su condenación eterna. Y se nos dice que tenemos que usar las armas de Dios, que se describen ahí, entre ellas obviamente la oración. Por tanto, Jesús ha dejado en la iglesia auxilios, alimentos, medicinas, armas espirituales de varios tipos para la salvación de las almas. Tenemos su palabra, los sacramentos, la liturgia, los sacramentales, especialmente las bendiciones, las devociones, la oración en toda su riqueza, etc. Y todos estos auxilios tienen diferentes contextos de aplicación. Una de ellas
son las bendiciones, y entre los diferentes tipos de bendiciones están las bendiciones pastorales que se enmarcan en la piedad popular que indica el documento. En este documento la Iglesia nos enseña que esta bendición es un auxilio, un recurso, un arma espiritual para ayudar a quien sea, incluso a personas que no están en completo orden con la Iglesia, para ayudarlas en su camino de incorporación, purificación y crecimiento espiritual. Ya que, como se dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, se dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven. Palabra de Dios. En este sentido, el documento dice en el numeral 19, abro comillas, la bendición expresa el abrazo misericordioso de Dios y la maternidad de la Iglesia, que invita al fiel a tener los mismos sentimientos de Dios hacia sus propios hermanos y hermanas. Se cierran comillas. Y en el numeral 27, citando al Papa Francisco, dice, se abren comillas, la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Se cierran comillas. Tenemos que agradecer a Dios por estos auxilios que nos da. Esta última cita nos habla de la fuerza especial que tiene la bendición para que la persona se deje cambiar por Dios. Es una fuerza para un cambio, sí. Dice el documento que para un cambio. Y se bendijera el pecado, como algunos lo han entendido, no se tendría que cambiar nada, obviamente. Aquí se confirma, por tanto, que el documento se enfoca al cambio y la mejora de quien pide la bendición. Precisamente en estos momentos turbulentos y de oscuridad en el mundo, que requiere purificación, hay que usar los auxilios de Dios. Y el Espíritu Santo sopla en la Iglesia para abrir sus brazos misericordiosos lo más posible para salvar a la mayor cantidad de almas. Ojalá fueran todas. Esos auxilios de Dios que da a través de su Iglesia tienen diferentes gracias según los casos. La gracia santificante, la habitual, la actual, etc. En este sentido, el documento dice en el numeral 32, abro comillas, la gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. Es capaz de dirigirlo todo según los designios misteriosos e imprevisibles de Dios. Por eso, con incansable sabiduría y maternidad, la Iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios con corazón humilde, acompañándolos con aquellos auxilios espirituales que permiten a todos comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su existencia. Se cierran comillas. Como se ve, el documento dice que para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios. Y en el numeral 36 se insiste de nuevo que la bendición pastoral en concreto es un medio para despertar en las personas la confianza en Dios. En el 42 se dice que estas oraciones gozan de una eficacia particular. En el 43 se dice que muchas veces recibir una bendición puede ser el bien posible en ese momento. En el 44 se dice que toda bendición será ocasión para un renovado anuncio del querigma, una invitación a acercarse siempre más al amor de Cristo. Y en el 38 se dice incluso lo que el sacerdote podría pedir para los que solicitan esta bendición pastoral. Veamos. Se abren comillas. En la oración breve que puede preceder esta bendición espontánea, el ministro ordenado podría pedir para ellos la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutuos, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Se cierran comillas. Así es, de nuevo habla de cumplir la voluntad de Dios, que es lo que nos permite entrar al reino de Dios, como se dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 21. Pero bueno, una buena pregunta. ¿A quién le interesa que no usemos los auxilios divinos para que no se salven las almas? Para que no se salven las almas. Y
y que no usen las bendiciones pastorales para bendecir a las personas y todo lo que tienen de bueno y purificar lo malo para que crezcan hacia la voluntad de Dios. Obviamente, al enemigo. La misericordia de Dios, que se une a la confianza del pecador, siempre ha sido muy atacada, ya que la misericordia de Dios es la que nos salva y el demonio lo sabe. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, a los fariseos no les importaba mucho que un prójimo fuera sanado en sábado, sino que Jesús no cumplía la ley del sábado, según, claro, su interpretación distorsionada y negativa que les impedía ver el espíritu de la ley. Otro caso es en el siglo III, donde un grupo se opuso al Papa San Calixto I porque no estaban de acuerdo con la suavidad con que el Papa aplicaba la disciplina penitencial y, por supuesto, el Papa fue acusado de hereje. Vemos cómo la historia se repite. Y también está por esa época el cisma del novacianismo, que se opuso al Papa Cornelio porque el Papa prometió el perdón a aquellos que, después de apostatar, se arrepintieran. O el caso de la devoción de la Divina Misericordia de Santa Faustina, que en cierto momento fue prohibida, pero luego resucitada por el cardenal Caro Wojtyla, futuro Papa San Juan Pablo II. Se ve claro que Dios quiere que crezca nuestra confianza en Él y la transmitamos a los demás, para permitirle a Dios que trabaje en nosotros y en los demás, para acercarnos con confianza a través de la Madre Iglesia al Padre, como el Hijo pródigo, para purificarnos y hacernos crecer cada vez más en la vivencia del Evangelio. Como se observa, el documento en ningún punto dice que se bendiga el pecado o se convalide el estatus de estas parejas. Así que agradezcamos a Dios por los auxilios que nos da para la salvación y acompañamiento de las almas. También por su guía a través de la verdadera Iglesia de Cristo edificada visiblemente en Pedro, ya que donde está Pedro, allí está la Iglesia. Oremos por el Papa, por cada Papa en la historia que Jesús nos da, el fundamento visible de la Iglesia.